el mobiliario que llevarán a estos lugares. Aquí podemos apreciar un poco el entorno en que se enclava. Este es el Centro Cultural del sur de la ciudad. Como ustedes pueden apreciar, son casas muy humildes, de condiciones muy humildes, y estamos seguros que esto tendrá un gran impacto en la vida de los pequeños. Estamos construyendo también en esa zona una clínica, porque no había servicios de atención de salud en vistas del Cerro Grande hacia el sur de la ciudad. Los parques públicos son muy importantes en nuestra estrategia, y los parques públicos han desmerecido, precisamente por las características de esta ciudad desértica, y por lo tanto hemos hecho hincapié en hacer un modelo de parques que contenga un equipamiento de primer nivel, que contenga depósitos para agua tratada y que permita que el parque público pueda estar en mejores condiciones. Y este es el último de los proyectos que estamos implementando, y de este quiero hablarles un poco más. Creemos que es bien importante para fortalecer la educación de los niños impulsar el uso de las computadoras y el Internet. A nosotros nos parece que el Internet te permite ser un ciudadano del mundo, una persona que tengas posibilidades de conocer, de informarte, de prepararte, y por eso confiamos en que las tecnologías, la computadora y el Internet les abren el horizonte a muchos de estos pequeños. El propósito que tenemos es entregarle a los niños precisamente estos dos polígonos de la ciudad, una computadora y una conectividad gratuita en cada una de sus casas. No basta con el dispositivo móvil, es importante, se requiere la conectividad de Internet. Por supuesto que el Internet estará filtrado, buscaremos la manera de evitar pornografía, violencia, porque el Internet será suministrado directamente por el municipio. Y actualmente estamos impulsando un programa junto con la sociedad civil